Lucas capítulo 1. Hoy vamos a escudriñar versículos 26 al 38. Titulado este sermón, como muchas veces en la tradición se le ha conocido a este pasaje, la Anunciación. Y vamos a ponernos en pie para darle lectura. Lucas 1, versículos 26 al 38. Dice la palabra de Dios: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? Esta es la palabra de Dios. Desde el comienzo de su evangelio, Lucas nos presenta dos historias llenas de una gran cantidad de paralelos. Anteriormente vimos el anuncio de un nacimiento y hoy estamos viendo el anuncio de otro nacimiento. En ambos casos, las historias cuentan con detalles muy similares. El anuncio de ambos nacimientos es hecho por Gabriel, el mensajero angelical enviado por Dios. Ambas mujeres se encuentran sin la posibilidad de concebir, hablando en términos naturales. Tanto Zacarías como María se llenan de temor al tener este particular encuentro con el poderoso ángel. Ambos responden con cierta incertidumbre. En ambos casos, es el ángel quien indica el nombre y describe el carácter y la identidad de cada uno de estos dos niños. ¿Qué está haciendo Lucas, hermanos? Lo que Lucas está haciendo es tratando de resaltar un fuerte contraste, hermanos. ¿Quién sería más grande entre estos dos hombres? Por una parte, Juan sería el heraldo, el mensajero, mientras que Jesús es el rey prometido, hermanos. Juan sería una voz que clamaría en medio del desierto, pero Jesús, el Verbo encarnado. Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero Jesús sería concebido por el Espíritu Santo. Juan tendría la tarea de hacer volver los corazones de los padres a los hijos, mientras que Jesús trajo el reino de Dios en medio de nosotros. El ministerio de Juan, hermanos, sería breve y sería fugaz.
pero el ministerio de nuestro Señor es eterno y permanente. ¿Quién es más grande, hermanos? ¿A quién está señalando Lucas a través de este paralelo? Lucas y el Espíritu Santo inspirándolo desea mostrarnos desde el principio hacia quién tenemos que poner nuestros ojos. Desea mostrarnos desde el principio hacia quién tenemos que mirar. A aquel niño nacido sobrenaturalmente de una virgen, a aquel que sería el Mesías tan esperado, hermanos. Ahora, el día de hoy en este pasaje tenemos el anuncio de la llegada del Mesías. Quiero simplemente compartirles la forma en la que dividí el texto para que ustedes puedan tener claridad. No voy a estar mencionando los encabezados, iré a través de la narrativa haciendo las aplicaciones y exponiendo el texto, pero para fin de claridad, para aquellos que toman sus notas, hay cuatro divisiones que yo marco en este pasaje. En primer lugar, nos encontramos con la elección del Altísimo. Versículos 26 y 27. En segundo lugar, tenemos la bendición del Altísimo, versículos 28 y 29. En tercer lugar, tenemos el anuncio del Altísimo, versículos 30 al 33. Y finalmente, la respuesta al Altísimo, versículos 34 al 38. Esta es la forma en la que he dividido este texto y vamos a escudriñarlo, hermanos, confiando en que el Señor hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gabriel había anunciado ya la llegada de Juan. Se había presentado ante Zacarías. Le había descrito la forma en la que su esposa concebiría a pesar de ser estéril y de su edad avanzada. Pero en esta ocasión ahora el ángel Gabriel, el mismo ángel Gabriel, acude hacia otro lugar, hacia otro destino. Es enviado hacia un lugar llamado Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea. Más que ciudad, podríamos entender, debido al contexto histórico, que era una especie de aldea. Un lugar relativamente pequeño, prácticamente o casi insignificante. De hecho, Nazaret no había sido mencionado en ningún momento antes en las Sagradas Escrituras. Es hasta este punto que es anunciado, es mencionada este lugar, Nazaret. Y al llegar a este lugar, el ángel Gabriel acude a un hogar en particular, al hogar en el que vivía una jovencita, una joven aldeana llamada Miriam, como es su nombre en el hebreo, o María, como lo tenemos en el español, cuyo significado es excelsa. Una jovencita, se nos dice en el texto, que se encontraba desposada, una virgen desposada, versículo 27, con un varón llamado José, que era descendiente de la dinastía del gran rey David. Es ahí a donde llega nuestro ángel para llevar a cabo una misión más, una misión aún más trascendente e importante que la anterior. Él tenía que dar un mensaje en particular. Ahora, a la luz de las costumbres de la cultura del Medio Oriente de aquella época y aún de hoy en día, podemos concluir junto con varios comentaristas que María tendría en aquellos días tan solo alrededor de 14 años de edad, cuando mucho. Sé que es chocante para nuestra mente moderna, pero esta es la forma en la que se llevaban a cabo los compromisos en aquella cultura y en aquel contexto. Esa era la edad en la que los padres solían desposar a sus hijas, e incluso a veces antes. Y normalmente el compromiso se sellaba un año después de que se había hecho ese pacto. En la cultura oriental, este compromiso era prácticamente sinónimo de un matrimonio. El varón y la mujer debían ser fieles el uno al otro durante todo este tiempo, y aunque no estaban aún juntos, eran llamados esposos. La única forma de romper con este compromiso era por adulterio por parte de la mujer, lo que eventualmente incluso la llevaría a ser condenada a morir. O simplemente porque el hombre decidiera finalmente no casarse con la mujer y rompiera el pacto, lo que implicaría que tendría que pagar la dote prometida. Esto nos ayuda a tener un panorama más amplio del contexto en el que se desarrollan estos eventos, hermanos. La situación de las mujeres en esos días
y en esa cultura en realidad no era la más prometedora. En los aspectos legales, de hecho, había muy poca diferencia entre una esposa y una esclava. Y generalmente la educación que se les proporcionaba era sumamente escasa. De manera que con esto en nuestras mentes podemos comenzar a entender algo de la condescendencia de Dios. Podemos contemplar la soberanía de Dios en la elección que Él llevó a cabo para enviar a su Hijo amado a este mundo. Podemos ver cómo es que Dios no escoge un palacio en la ciudad principal de Israel, en Jerusalén, y tampoco es que elige a una mujer que formara parte de la realeza. Él eligió que una aldea prácticamente desconocida sería el lugar en donde su amado Hijo sería criado. Y Él eligió a una joven marginada en la sociedad y cultura de la época como el instrumento para la llegada del Mesías a este mundo, hermanos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos habla desde el principio de la absoluta humillación de Cristo. Era necesario que fuese así para después ser exaltado, hermanos. El eterno Hijo de Dios se humilló a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él fue el varón de dolores experimentado en quebranto. Y la primera venida del Mesías sería una venida en absoluta pobreza y humillación. Esa humillación debería comenzar incluso desde el momento de su concepción y nacimiento. Así que admiremos ante este pensamiento, hermanos, la asombrosa condescendencia del Hijo de Dios. El heredero de todas las cosas no solo tomó nuestra naturaleza sobre Él, sino que la tomó de la forma más humilde en la que podría haberse asumido. Dice un comentarista: hubiera sido condescendencia venir a la tierra como rey y reinar de parte de nuestro glorioso Creador. Pero venir a la tierra como un hombre pobre, ser despreciado, sufrir y morir, fue un milagro de misericordia que supera por completo nuestra comprensión, hermanos. Dejemos que esta clase de amor, hermano, nos obligue a vivir no para nosotros mismos, sino para Él, hermanos. La humildad de Cristo debería de mover a todo verdadero cristiano a conducirse igualmente en humildad. La forma en la que el Rey de Reyes, la forma en la que el Creador de todo el cosmos condescendió con esta humanidad caída para venir y traer salvación y esperanza, debería de mover a todo aquel que ha abrazado esta esperanza a imitar su ejemplo, a caminar conforme a la forma en la que éste caminó entre nosotros, hermanos. Pero versículo 28 dice: entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este versículo es importante, hermanos. De hecho, este versículo es uno de los que los romanos, o prefiero llamarlos los papistas, han tomado para torcer por completo y extraer de aquí su doctrina respecto a la potestad que le otorgan a María como la dispensadora de las gracias obtenidas por Cristo. Eso es lo que ellos creen respecto a María. Esa es una de las razones por las que los papistas rinden veneración, digámoslo como ellos lo dicen, a María. Porque ellos interpretan este pasaje y lo vinculan al versículo número 42, en donde María tiene un encuentro con su parienta Elizabeth y ella le responde: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Los romanistas han unido estas dos palabras, estos dos versículos, y de ahí se obtiene esa famosa oración, el Ave María o el Dios te salve María, que ellos rezan constantemente, ¿cierto? Ahora, no es que estemos en contra precisamente de las palabras como tal, porque son palabras que se encuentran en la Biblia, pero estamos en contra de la interpretación, el significado y el uso que le dan a tales palabras y la forma en la que han torcido tales palabras. ¿Y por qué es que ellos toman estas palabras de esta forma? Esto se deriva de la forma en la que Jerónimo, el autor de la Vulgata Latina, tradujo la frase muy favorecida en nuestra Reina Valera al latín. Si usted va a la Vulgata Latina, encuentra allí la palabra o la frase gratia plena,
que literalmente significa llena o plena de gracia. Y de ahí es que los romanos comienzan a extraer esa doctrina. Como si fuera ella llena de gracia en el sentido de ser capaz de ofrecerla y otorgarla a los demás, y no como si fuese llena en el sentido de haberla recibido de parte de Dios. Por eso es que hay multitudes que son conducidos a lo que se conoce como la mariolatría. Aunque por eso decía, usando el término de ellos, digámosle que la veneran. Porque con el afán de ellos justificar su veneración, como ellos lo mencionan a María, hacen una distinción de palabras griegas, una cuestión ahí un tanto extraña y compleja. Ellos distinguen entre términos griegos como latría, que eso es lo que ellos dicen que se le debe ofrecer a Dios y solamente a Dios. Pero también ellos usan un término griego que se llama dulía, que dicen que no significa necesariamente adoración, pero una especie de veneración o servicio. Así que cuando uno los acusa de mariolatría, es decir, de idolatrar a María, dicen ellos, no, lo que nosotros ofrecemos es dulía. De hecho, hay cierto grupo de católicos que tienen una tercer categoría en esto. Dicen, bueno, es que dulía es lo que ofrecemos a los santos, aquellos que nos han antecedido y que se han ganado este honor por causa de sus vidas. Y a María es un poco más lo que le ofrecemos y le llamamos hiperdulía, pero es menos que latría. Pero hermanos, yo no encuentro diferencia alguna en todas estas cosas. Al final, lo que terminan haciendo ellos es postrarse delante de María, postrarse delante de estas figuras, postrarse delante de estos hombres a quienes ellos veneran y rendirles culto y adoración. Ahora, ¿es esto lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras? María, amados hermanos, al igual que nosotros, era una pecadora. Y sé que estas palabras son sumamente chocantes para cualquier papista que es de corazón o que es ferviente en su religión. Pero María era una pecadora y necesitaba la gracia de Dios, al igual que usted y al igual que yo. De hecho, si usted va más adelante en el capítulo 1, versículo número 47, observe las palabras que ella misma expresa en lo que se conoce como el Magnificat de María. Y mi espíritu se regocija ¿en qué? Dios, mi Salvador. Ella llama a Dios su Salvador. ¿Quiénes son aquellos que necesitan un Salvador, amados hermanos? Hemos dicho que el texto que podría resumir todo el propósito del Evangelio según Lucas es aquel que dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Él vino para dar salvación a pecadores. Y María entendía su necesidad de como su Salvador. Solo aquellos que se reconocen como pecadores entienden su necesidad de salvación y su necesidad de un Salvador. ¿Puede verlo usted, amado hermano? Ahora, como cristianos, hermanos, creo que muchas veces hemos caído en un extremo. Porque si bien es cierto que María no es quien dicen ser los papistas, lo cierto es que María fue una mujer de virtud. Una mujer que puede ser ejemplo para muchos de nosotros, o que debería ser ejemplo para todo cristiano. Una mujer que fue realmente muy favorecida, como lo dijo el ángel. Es cierto que el ángel no le estaba diciendo, tienes plenitud de gracia para ofrecer a los demás, pero él sí le estaba diciendo, María, he aquí que Dios está mostrando abundante favor para contigo. Podríamos parafrasearlo como lo dijo Lutero. Él dice, este texto podría mencionarse de esa forma, explicarse de esta forma. Oh María, eres bendecida, porque tienes un Dios de gracia. Y ninguna mujer ha vivido en la tierra a quien Dios le haya mostrado tan abundante gracia. Esto es una realidad, amados hermanos. Dice J.C. Wright respecto a este texto, por una mujer el pecado y la muerte fueron traídos al mundo en el principio. Por la procreación de una mujer la vida y la inmoralidad salieron a la luz cuando Cristo nació. No es de extrañar que esta mujer fuera llamada muy favorecida y bendecida.
Tenemos que reivindicar hasta cierto punto a María, amados hermanos. Tenemos que ser fieles a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es cierto que ninguno de entre nosotros o ninguna de entre ustedes, amadas hermanas, tuvo el privilegio que tuvo María. Tuvo el favor que tuvo María al poder ser aquel instrumento a través del cual el Mesías llegó a este mundo, hermanos. Ahora, hay algo más que nos revela algo de la virtud de esta mujer. Versículo número 29 dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahí una vez más tenemos una clave para entender que María no se consideraba a sí mismo como es considerada hoy en día por la iglesia papista o por la tradición papista. En el original griego, hermanos, el versículo número 29, la palabra turbó, es una palabra verdaderamente fuerte. Es una palabra griega que tiene un énfasis muy fuerte. Es la palabra griega diatarazo. Significa agitar enormemente y tiene un énfasis mayor que el que se nos ofreció cuando meditamos en la reacción de Zacarías ante la presencia del ángel. Así que si Zacarías sintió temor cuando tuvo la aparición de aquel ser celestial, María estaba en verdad aterrada ante la majestuosa presencia de aquel ángel. Y habíamos dicho en el sermón anterior la causa por la que Zacarías tuvo temor. ¿Y cuál sería la causa por la que María tendría temor, hermanos? Es la misma causa por la que usted y yo tendríamos que tener cierto temor si de pronto una manifestación de este tipo se hiciera presente en nuestras vidas. El hombre teme ante la gloriosa y majestuosa presencia de Dios. El hombre teme cuando hay una manifestación de la divinidad. Y si bien es cierto que el ángel no era Dios, sin embargo el ángel mismo cuando habló con Zacarías dijo ser uno que mora, ¿en dónde? En la presencia de Dios, que está delante de Dios. Fue lo que dijo el ángel a Zacarías cuando lo reprendió, ¿lo recuerdan? He aquí yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios. De manera que tan solo el resplandor de la gloria de Dios que se manifestaba a través de este ser es suficiente para producir temor en el corazón de los hombres. ¿Y por qué temor en nuestros corazones, hermanos? Porque es cuando estamos delante de la gloriosa y majestuosa luz que somos conscientes de nuestra propia suciedad. El pueblo de Israel, cuando estaba al pie del monte Sinaí, se dice que temblaba de terror, porque pudieron contemplar la gloriosa santidad de su Hacedor. Y esto es exactamente lo que ocurría con María, lo que ocurrió con Zacarías, lo que ocurrió con Isaías, lo que ocurrió con Daniel, lo que ocurrió con Juan el apóstol, amados hermanos. Cada uno de ellos temblaron delante de la majestuosa presencia de Dios. Caían como muertos cuando Dios se manifestaba ante ellos. Porque es entonces, amados hermanos, que somos despertados en nuestras conciencias de la suma pecaminosidad que albergamos en nosotros mismos. Por eso, amigo, es tan importante que tú seas expuesto a la Biblia. Por eso tú, pecador, que aún no estás en Cristo, necesitas ir a las Sagradas Escrituras. Por eso es que Juan capítulo 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazan la luz, porque aman más las tinieblas que la luz. Porque cuando vas a la Biblia, amigo, amiga, que estás entre nosotros y que aún no estás en Cristo, lo cierto es que la gloriosa luz resplandece aún a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y tú no toleras tal resplandor en tu propia vida, porque lo que hace es revelar, mostrar lo que hay en tu corazón, mostrarte lo que tienes realmente en ti, lo que es tu pecado, mostrarte tu verdadera condición, mostrarte tu propia depravación, mostrarte tu inmundicia, tu iniquidad. Y es entonces que el hombre huye de la luz, huye hacia la oscuridad, prefiere sumergirse, refugiarse en el pecado. Pero amigo, necesitas ser expuesto a las Sagradas Escrituras. Necesitas ser despertado a tu verdadera necesidad para que puedas entonces contemplar la gracia que hay en el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que María experimentó esta clase de temor, amados hermanos. Y podemos entender que lo experimentó porque precisamente ella entendía su propia condición de pecado. Ella se sabía indigna, hermanos.
Versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y esa es la misma clase de indignidad con la que cualquiera de nosotros deberíamos de buscar acercarnos ante el Señor. No como unos que tienen méritos en sí mismos, sino como unos que entienden su propia indignidad y su propia incapacidad de agradar al Dios que es perfectamente santo. Ese era el punto en cuanto a Jefté de lo que mencionábamos hace un momento en el libro de los Jueces. Y el punto de Hebreos capítulo 11, hermanos. No se trata de que esos hombres eran dignos, no se trata de que usted y yo seamos dignos. Precisamente es por causa de nuestra indignidad que entendemos o debemos entender la necesidad de un Salvador. Porque no hay absolutamente nada recomendable en ninguno de nosotros, hermanos. Ahora, ante el temor que estaba experimentando María en esos momentos por las palabras que el ángel había pronunciado para con ella, el ángel responde con un anuncio, el anuncio que venía a traer desde lo alto. Y él dice, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María, hermanos, estaba formando parte de la historia de la redención. Y tal como Dios se dirigió a muchos de los hombres a lo largo de la historia, ahora estaba animando a María con las palabras, no temas. La gracia de un Dios santo había sido extendida hacia esta joven a fin de capacitarla para el llamado que Dios le estaba haciendo. Él le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Este será grande. Y María, no solo será tu hijo, pero este será Hijo del Altísimo. Y no solo será Hijo del Altísimo, pero Hijo de David. Y no solo Hijo de David, pero al mismo tiempo será el Señor de David. Pues Él heredará el trono y su reino será no temporal, sino eterno. Eterno. Yo creo que el apóstol Pablo, amados hermanos, pudo haber pensado en eventos como este cuando él escribe en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hermanos. Esta pequeña joven estaba siendo escogida por Dios para traer entre nosotros la llegada del Mesías. El bebé que ella concebiría en su vientre, hermanos, dice el ángel, será rey, María. Un rey cuyo reino es eterno, que no tendrá fin. Y una vez más, dice J.C. Wright, debemos admitir con justicia que ninguna mujer fue tan honrada como la madre de nuestro Señor. Es evidente que solo una sola mujer de entre los innumerables millones de la raza humana podría ser el medio por el cual Dios se manifestaría en la carne, y María tuvo el gran privilegio de ser la elegida. Pero ahora, amados hermanos, con respecto a esto, quiero hacer énfasis en algo en particular, algo que nunca debemos olvidar ninguno de nosotros los cristianos. Y es que aunque esta mujer, esta joven fue enormemente privilegiada y muy favorecida, abundantemente bendecida, amados hermanos, nosotros tenemos una relación con Cristo y una relación mucho más cercana que la de la carne y hueso, una relación que pertenece a todos los que se han arrepentido y creído en Él. Marcos 3:35 se nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y Lucas 11, versículos 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús, amados hermanos? Antes,
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted y yo, amado hermano, somos bienaventurados. Es cierto que no experimentamos el gran privilegio que experimentó María, pero nuestro Señor Jesucristo dice que es bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda. Y ese es un privilegio que los cristianos debemos de reconocer. Y ese es el privilegio que tú, amigo, deberías de buscar alcanzar. No por tus méritos, no por tus obras, pero por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, como el Salvador de tu alma y aquel que puede justificarte perfectamente delante de Dios. Ahora, versículo 34, tenemos la respuesta que María ofrece al ángel ante tan imponente anuncio. ¿Cómo será esto?, pregunta ella, pues no conozco varón. Hermanos, si el saludo turbó a María, el mensaje que ahora estaba recibiendo la sacudiría por completo. El ángel le revela cuál sería su papel en el plan de redención trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Piense las interrogantes que de pronto comienzan a surgir en la mente y en el corazón de esa joven. ¿Un hijo? ¿Un rey? Ella estaba entendiendo claramente a través de estas palabras que el ángel estaba hablando acerca del Mesías. Imagínese esto. Hemos hablado de que había un grupo de israelitas piadosos que realmente estaban expectantes, aguardando la llegada de tal Mesías, del Mesías prometido, del libertador, del Salvador, del verdadero juez. Tenemos a María allí preguntándose tal vez, ¿el Mesías? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ante esta pregunta, hermanos, más que revelarse la incredulidad, se nos está revelando la fe, o una fe que confía y que simplemente desea entender un poco más. María en realidad estaba respondiendo con la confianza de un niño que no duda, pero que desea que se le explique cómo serán hechas las cosas, hermanos. Cuando leía la primera vez este pasaje de las Sagradas Escrituras y veía el paralelo en cuanto al anuncio a Zacarías y veía cómo es que Zacarías fue reprendido fuertemente por el ángel y fue juzgado en un sentido, pero María no, escudriñando un poco más, llegaba a esta conclusión, hermanos. La pregunta que hace esa joven no es la pregunta de una mujer que no cree, sino de una joven que simplemente quiere entender cómo es que será esto. Ok, ángel, ¿cómo? Explícame cómo tendrá lugar este acontecimiento. Quiero saber, quiero tener más claridad de lo que está por ocurrir. Y es que hay una gran diferencia entre las preguntas de un incrédulo, amados hermanos, y las preguntas de un creyente. Con respecto a las cosas eternas, por ejemplo, el incrédulo simplemente rechaza la realidad de un lugar en donde contemplaremos la grandeza de Dios en toda su plenitud. Usted los ha escuchado en el centro, en las calles. Hay personas que realmente se acercan no con dudas genuinas o sinceras, pero con dudas simplemente para tratar de discutir o ganar el punto. Son la clase de preguntas que hacen a menudo los incrédulos. Sin embargo, nosotros entendemos que ese lugar es real. Y es allí donde los santos estarán completamente sumergidos en la contemplación de sus glorias inefables, infinitas e inimaginables, hermanos. Y ante este tipo de pensamientos, el creyente bien puede preguntarse, pero no con las dudas del inconverso, sino con la curiosidad y el anhelo de entender mejor, amados hermanos. ¿No se ha hecho usted preguntas de esta clase, amado hermano? ¿No nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo será en aquel entonces cuando usted y yo seamos perfectamente libres de todo error, de toda ignorancia y de todo pecado? ¿No se ha cuestionado usted de estas cosas? ¿No se ha hecho tales preguntas, pero no con la idea de tratar de anular la realidad de estas verdades, sino con el anhelo sincero de entender y de saber cómo será posible esto? ¿Cómo es que hay un día en el que usted, amado hermano, estará completamente libre de pecado? ¿Cómo será habitar en aquel lugar donde la luz resplandecerá eternamente? ¿Cómo? ¿Cómo será contemplar a nuestro Dios? ¿Cómo será contemplar a su Redentor?
¿Cómo será contemplarlo cara a cara? ¿No se ha hecho esta clase de preguntas en alguna ocasión, amado hermano? Con el deseo de entender, de comprender en su corazón y en su mente un poco más acerca de estas realidades. ¿Cómo? ¿Cómo será el contemplar continuamente y sin fatiga alguna aquellas glorias cuyo resplandor es tan deslumbrante que si las mirásemos ahora mismo nuestros frágiles cuerpos serían convertidos en polvo al instante? Yo me he hecho estas preguntas, amado hermano, no porque dude de la realidad de estos acontecimientos, pero porque mi alma desea saberlo. ¿Cómo? ¿Cómo será explorar la anchura y la longitud? ¿Cómo será explorar la profundidad y la altura del amor del Redentor y todavía ver nuevas maravillas, nuevas glorias, nuevas bellezas, derramándose sobre nuestras mentes de forma ininterrumpida e interminable? ¿Cómo, amado hermano? ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo será el unir nuestras voces y cantos de alabanza al coro de ángeles en compañía de las miriadas y miriadas de los redimidos? Oh, amado hermano, ¿cómo? ¿Cómo será todo aquello? ¿Ha preguntado usted eso? ¿Cómo será cuando todos juntos clamemos a una voz, tal como el estruendo de muchas aguas, y exclamemos diciendo, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina? Esta es la forma en la que María estaba preguntando, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Un rey, mi hijo, hijo del Altísimo, hijo de David, Señor de David, el Mesías, en mi vientre. ¿Cómo? ¿Cómo acontecerá? Respondiendo, el ángel le dijo, imagine esto, hermanos. A veces leemos tan fríamente las Escrituras. Yo puedo ver al ángel con ternura respondiendo a las inquietudes de María, disponiéndose para instruir a María. Y lo hace con una lección de teología, hermanos. Y ella le dice, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, María, también lo santo, sería mejor traducido, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El ángel le explica a María. Y podemos entender el día de hoy, ¿sabe, amado hermano? Las dudas de María lidiaban en el sentido de que no conozco varón. ¿Cómo es que esto tendrá lugar en mi propia vida? Es decir, estoy comprometida con José de la casa de David, ese varón cuyo oficio es el de carpintero, pero solamente estoy comprometida, aún no nos hemos casado. ¿Cómo es que puedo concebir? Es decir, soy joven, tal vez podría decir ella, pero sé y entiendo cómo funciona esto y sé que tengo que estar con mi marido para que entonces pueda concebir y tener un bebé, pero tú me estás diciendo que ahora voy a concebir. ¿Cómo? En teología, amados hermanos, se nos enseña que el Dios en el que creemos es un Dios soberano, es un Dios que gobierna este mundo. No hay absolutamente nada que salga de la voluntad de nuestro Creador. Y la forma ordinaria en la que Él gobierna este mundo es a través de su providencia, a través de lo que la ciencia ha venido a llamar las leyes naturales,
Dios suele disponer orden en este universo entero. Leyes como la ley de la inercia, la ley de la gravedad, que son los nombres que los hombres le hemos puesto a tales leyes, no son más que los medios a través de los cuales Dios gobierna y controla y establece un orden en medio de todo este mundo, hermanos. Y esa es la forma ordinaria en la que Él va a actuar muchas veces, sustentando nuestras vidas, sustentando el diario caminar de cada uno de nosotros. Este es un pensamiento solemne, amigo. Tu corazón late, tú respiras, escuchas, ves, todo es por causa de Dios y la forma en la que Él ha establecido este orden en este mundo. Él sostiene todas las cosas de esta forma con la palabra de su poder, rigiendo este mundo, gobernando este mundo a través de estas leyes establecidas. Pero en la Biblia se nos enseña, y en la teología aprendemos, que en ocasiones Dios obrará a través de lo que se conoce como los milagros. ¿Qué es un milagro, amados hermanos? Un milagro es cuando Dios no obra a través de las causas secundarias o cuando las emplea de una manera extraordinaria. Él es soberano y tiene potestad sobre todas las cosas, hermanos. Y lo que le está diciendo a María en esos momentos es: María, Dios obrará a través de su omnipotente. Dios obrará de forma sobrenatural. ¿Preguntas cómo, María? Sencillo. El Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti. Y el dinamis, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. María, ¿recuerdas tus lecturas allá de la Torá? ¿Recuerdas, María, el Bereshit? ¿Recuerdas haber leído, María, Bereshit bara Elohim, be'et hashamayim, be'et haaretz? ¿Recuerdas haber leído cómo en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Y recuerdas, María, que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Y recuerdas que el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas? Y que dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. María, este es el poder de Dios. Así como Dios actuó y obró en el principio de la creación, María, Dios traerá a luz el inicio de una nueva creación. Dios dispuso con su omnipotencia traer a su propio Hijo en la carne y depositarlo en tu vientre. Un milagro, amados hermanos. Esta es la forma en la que Dios obraría y el ángel estaba respondiendo a aquella joven que simplemente deseaba entender un poco más. Y el ángel no concluye ahí, le dice: María, y para que recuerdes qué clase de Dios es en el que has creído, he aquí tu parienta Elizabeth, la conoces, ¿cierto? Bueno, ella también ha concebido un hijo, aún en su vejez. Y María, este es el 6º mes para ella. Sí, María, aquella a la que llamaban estéril, pronto dará a luz un hijo, por la misma fuerza activa del Dios que es absolutamente soberano. Porque María, versículo 37, nada hay imposible para Dios. Este es el Dios en el que creemos, amados hermanos. Este es el Dios omnipotente, y entendamos por omnipotencia, amados hermanos, no que Dios simplemente pueda hacer cualquier cosa, sino que Él puede hacer cualquier cosa conforme a su santa voluntad. Aún los ateos se levantan muchas veces tratando de cuestionar la omnipotencia de Dios y dicen: Dios, si es omnipotente, entonces ¿podría dejar de ser Dios?
Cuestiones absurdas y necias como estas, amados hermanos, pero por omnipotencia entendemos que Dios puede hacer cualquier cosa que sea conforme a su perfecta y santa voluntad. Esa es la omnipotencia de Dios. Dios jamás se negará a sí mismo. Dios no puede morir, Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir, pero Él puede hacer todo aquello que sea conforme a su perfecta y santa voluntad. Esta es la realidad de la omnipotencia de nuestro Dios. Y a través de su omnipotencia y su soberanía es que Él se complació de traer al Mesías prometido. Ahora, casi llegamos al final, hermanos. Y no quise detenerme en algunos versículos mucho porque hay textos que quería resaltar un poco más. Y versículo 38. ¿Cómo finalmente responde María? Ella dice simplemente, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Usted y yo, hermanos, podríamos concluir en estos momentos y tendríamos claridad de lo que está expresándose en este versículo. Pero he considerado necesario aclarar un poco lo que está aquí escrito. Porque en estas últimas palabras, hermanos, de nuestro texto, encontramos algo que una vez más los papistas utilizan para distorsionar las enseñanzas de las Escrituras. En estas palabras de María, cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. Los romanistas, los papistas, encuentran lo que ellos han llamado el decreto o el fiat de María, de donde algunos segmentos del catolicismo romano desarrollan su argumento para presentar a María como corredentora a la par de nuestro Señor Jesucristo. Según Roma, la declaración de María aquí registrada es un mandato. En el latín, una vez más, la Vulgata latina entra aquí. Jerónimo tradujo estas palabras con la palabra latina fiat. Fiat. Y esta palabra indica el imperativo del verbo ser. Hágase. Esta es la forma incluso en el Génesis cuando Dios manda sea la luz. En el latín usted encontrará fiat. Y de acuerdo a esta perspectiva, lo que realmente estaba haciendo María en el texto era mandar al ángel, dar una orden al ángel. Y si María no lo hubiera hecho según el entendimiento de los romanistas, la redención no hubiera sido posible. Cuán astuto es Satanás, cuán perverso. Como cristianos, entendemos claramente que lo que expresó María no fue un mandato, sino una sumisión ante la voluntad de Dios. Es cierto algo, hermanos. Dios no violentó la voluntad de María, pero también es cierto que los planes de Dios jamás podrían ser frustrados en manera alguna, hermanos. Es lo que enseña la Biblia. Números 23:19 dice, Él dijo y no hará. ¿Habló y no lo ejecutará? Daniel capítulo 4, versículo 35. Déjeme leer este texto porque no lo anoté en mis notas. Daniel capítulo 4, versículo 35. Encontramos estas palabras que son claras. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Dios que nosotros predicamos es un Dios soberano, es un Dios que lleva a cabo su obra independientemente del hombre, independientemente de la mujer. María no estaba autorizando aquí. María no estaba dando ninguna clase de mandato. María simplemente se estaba abandonando a la voluntad de Dios, amados hermanos. Y es que el problema central en todo el debate con respecto a María es precisamente la suficiencia de Cristo. De hecho, no solo en cuanto a María, sino que ese es el problema central en toda la teología papista y romana. La pregunta clave aquí que debemos de buscar responder ¿es Cristo nuestro único y suficiente sacrificio? ¿Es Cristo el único camino?
¿Es Cristo el único que puede realmente justificarnos y salvarnos? ¿Es Cristo el verdadero y único mediador y suficiente mediador entre Dios y los hombres? Y a todo eso nosotros respondemos, junto con las Sagradas Escrituras, amén. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en quien Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo lidia en cuanto a esto, amados hermanos. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor, ni hay corredentoras, ni hay corredentores. Es Cristo, el único y suficiente Redentor de todo pecador que en Él confía. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender a capa y espada, amados hermanos. Porque solamente en el nombre de Cristo hay salvación y perdón de pecados. Y es que ese es precisamente el punto principal de todo el capítulo, hermanos. Llamarás su nombre Jesús. Jesús. Y con esto déjeme llegar a la conclusión. ¿Por qué Jesús? En Mateo nos aclararon, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La más grande necesidad que tenemos los hombres es salvación, y salvación de nuestro pecado. Y no hay uno solo de entre nosotros que no necesite tal salvación, porque el pecado, amado amigo, es universal. Isaías 53 dice que todos nos hemos descarriado. Romanos 3:23 dice, todos se desviaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha alcanzado a todos y a cada uno de nosotros. No hay uno solo de entre nosotros que se encuentre libre de pecado. Absolutamente cada ser humano que ha habitado la faz de esta tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en pecado. El pecado, amado amigo, es dominante en todo aspecto. El pecado es nuestro problema porque éste entenebrece nuestro entendimiento según las Sagradas Escrituras. Llega a embotar nuestra forma de entender la realidad, la verdad. El pecado es dominante porque aún hace esclava nuestra propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no queréis venir a mí. El pecado es dominante aún en nuestros pensamientos. Los hombres que deberían de llorar y lamentarse por causa de su realidad, por causa de su verdadera condición, ríen de estas cosas. Romanos 1:32 habla acerca de los que practican pecado y de los que se complacen con los otros que también lo practican. El pecado es nuestro mayor y más grande problema porque es algo irracional. Piense en el ejemplo de Saúl y la forma en la que éste vendió su primogenitura por un mero plato de lentejas. El pecado es tu mayor problema, su mayor problema debido a que es engañoso. La Biblia dice que profesando ser sabios nos hemos hecho unos necios, creyendo ser ricos. En realidad somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. El pecado es tu más grande problema porque éste tiende a endurecernos. Endurece nuestras conciencias, cauteriza nuestras conciencias. Piensa en esto, amado amigo. Aquel hombre que pasó a ser conocido en la historia de la humanidad como uno de los más grandes homicidas de la humanidad, Adolf Hitler, alguna vez fue un niño que jugaba tal vez en inocencia, en inconsciencia. Pero cuán endurecedor es el pecado que va cauterizando nuestra conciencia paulatinamente. Piensa en esos asesinos seriales que se encuentran purgando cadena perpetua en algunos países y recuerde eso, que en algún momento cada uno de esos hombres fueron quizá niños jugando tranquilamente y felices. Pero la realidad es que el pecado paulatinamente va endureciendo y cauterizando la conciencia de los seres humanos. Por eso es que el pecado es un problema para usted.
y para cualquiera de los que estamos en este lugar. Porque el pecado además es esclavizante. Juan 8:34 dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. No solo eso, el pecado es degradante. Judas nos enseña que los ángeles se convirtieron en demonios por causa del pecado. Y no solo eso, llama a aquellos impíos apóstatas hombres que se vuelven animales irracionales. El pecado es nuestro más grande problema porque es contaminante. El primer bebé que nació sobre la faz de este mundo llegaría a ser un homicida. Y Marcos 7, 21 al 23 dice que es de su corazón, amigo, que realmente brota el pecado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, la lujuria, la idolatría. Todas estas cosas salen de dentro del corazón y son aquellas que contaminan al hombre. El pecado es en realidad el problema de cualquiera de los que estamos en este lugar. Amigo, si tú estás aquí hoy entre nosotros y vienes aquí porque piensas o entiendes que tus problemas son la situación financiera, tus problemas con tu esposa, con tu esposo, sabe una cosa, que en realidad tu mayor y más grande problema es el pecado. Y el punto principal de nuestro texto es que ese bebé que nacería sería llamado Jesús. Jesús, porque Él es quien nos salvaría de nuestros pecados. Ese es el significado de ese precioso nombre. Dios, el Salvador. Él es el único que realmente puede traernos salvación. Y el anuncio de aquel día es el mismo de hoy. Jesús nacería y Jesús nació. Y no solo nació, pero Él creció y murió. Y su muerte tiene un significado completamente diferente al del resto de las muertes que ha habido sobre este mundo. Porque Él murió para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en Él confía. Él vino a nacer de forma sobrenatural porque Él nacería sin pecado para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Regocijaos, es lo que el ángel le dijo a María. Salve se traduce en nuestra Biblia, amados hermanos, pero en realidad en el griego es gozaos. Regocijaos, María. Y hoy, amada iglesia, somos llamados también a regocijarnos. ¿Por qué causa? Porque Jesús nació, amados hermanos, y porque Jesús nos ha libertado de todas y cada una de nuestras iniquidades. Y amigo, aún este ofrecimiento sigue abierto para ti. ¿Cómo es que responderás al ofrecimiento que se hace en las Sagradas Escrituras, al llamado a tu salvación, al llamado al perdón de tus pecados? Esa es la cuestión. María se sometió completamente y aceptó la voluntad de Dios y reconoció a ese bebé que nacería en su vientre como su propio Mesías. ¿Qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a apartarte de tu propia iniquidad y a confiar y a descansar y a responder en sumisión también al llamado que Dios te hace por medio de su palabra el día de hoy? ¿Estás dispuesto a arrepentirte y a creer en aquel que vino, vivió, murió y resucitó de entre los muertos, ganando así la salvación y la vida eterna para todo aquel que en Él confía? Quiera el Señor que hoy sea el día para ti. Quiera el Señor que hoy sea el día para tu propia redención. Quiera el Señor que hoy puedas unirte a la gran cantidad, a la innumerable cantidad de redimidos que Dios en su gracia ha ido trayendo a lo largo de la historia de la humanidad para reunirlos a todos a una sola cuando finalmente las cosas sean llevadas a su plenitud.